Gracias, Señor, te damos en esta hermosa noche. Una vez más, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Gracias por esta semana, Señor, que tú nos has dado, Dios. Yo sé, Señor, que ha sido una semana de bendición, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. En esta noche, Señor, al abrir tu palabra, ayúdanos, Señor. Necesitamos, como siempre, necesitamos la ayuda tuya, Dios mío, y que tú, Señor, seas el que plantes en nuestro corazón esta palabra, que nos aliente, que nos ayude a seguir adelante, que nos exhorte también, Padre, si así tú lo deseas. Gracias por mis hermanos, una vez más, que están aquí. Aquellos, Señor, que por alguna razón no pudieron venir, guárdalos, protégelos, cúbrelos. Y gracias por todo, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor. Permite que podamos estar atentos a tu palabra en esta hora. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a seguir con nuestro estudio ahora, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Bueno, hermanos, hace 2 semanas empezamos a estudiar este capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, y en ese capítulo solamente, ¿verdad? Hemos aprendido hasta ahora que el cristiano está obligado a 3 cosas. En primer lugar, a vivir una vida santa, o sea, libre de inmoralidad. Eso estaba de los versos del 1 al 8, y eso lo vimos hace 2 semanas. Y luego la semana pasada vimos que el cristiano también está obligado a vivir una vida armoniosa, o sea, siempre incrementando el amor fraternal, y también está obligado a vivir una vida honesta, viviendo tranquilamente, atendiendo sus propios asuntos y trabajando con sus manos. Ahora, esto es con relación, ¿verdad?, a nuestra vida aquí en la tierra. Pero luego esta noche vamos a entrar en el versículo 13 ahora, del 13 al 18, y vamos a leerlo. Ya que Pablo, ¿verdad?, ha dicho cómo tenemos que vivir nuestra vida como cristianos en la tierra, ahora él dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, qué importante es esto. Pablo no quiere instruirnos únicamente en las cosas de aquí y ahora, en las cosas de la tierra. Él quiere que sepamos qué es lo que pasa después de la muerte. Hermanos, la muerte no es un tema popular, ¿verdad? No es un tema popular. O sea que nadie dice: ¿por qué no vienen a mi casa este fin de semana? Vamos a tener una comida, vamos a tener algunas cosas y vamos a hablar de la muerte. Bueno, si yo recibiría esa invitación, encontraría cualquier razón, ¿verdad?, para decir que no. Pero todos, hermanos, vamos a pensar acerca de ello tarde o temprano, porque la muerte, hermanos, es inevitable. La Biblia dice, ¿verdad?, que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Ahí en Hebreos 9. Tal vez tú pierdas muchas citas en tu vida, pero hay una cita que no vas a perder. Santiago 4:14 dice lo siguiente: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y Moisés dice en el Salmo 90: los arrebatas como un torrente de aguas,
son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Hermanos, esta semana y cada semana miles de personas van a morir. Algunos mueren pacíficamente, otros en accidentes trágicos, otros mueren en las camas de los hospitales, algunos mueren de forma inesperada, son asesinados o mueren de un ataque al corazón. Nos gusta decir, ¿verdad?, que hay solo dos cosas que son inevitables: la muerte y los impuestos. Bueno, es posible que en algún momento puedas evitar o evadir los impuestos, pero no hay manera de evitar la muerte. Ahora, cuando nuestros seres queridos mueren, siempre existe la pregunta: ¿los veremos otra vez? ¿Veremos a nuestros amados otra vez? O sea que muy profundamente todos tenemos la esperanza y oramos de que la respuesta sea sí, pero necesitamos estar seguros. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido la triste experiencia de ir a un funeral y despedir a alguien que conocimos y amamos en esta vida, un amigo, un familiar. Y la pregunta sigue siendo: ¿los veremos otra vez? Entonces necesitamos saber lo que Dios ha dicho. ¿Hay alguna palabra que Dios nos dé, que nos pueda ayudar? Y la respuesta es sí, hermanos. Gracias a Dios no tenemos que adivinar o esperar. Dios ha dicho la respuesta a esta pregunta. Y la respuesta se encuentra, hermanos, en nuestro texto, el cual empieza con las palabras que muchas veces usamos en servicios funerales. Verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, es la referencia a los creyentes que han muerto. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, este verso está lleno de buenas noticias. Dios quiere que sepas la verdad. Él no nos ha ocultado nada a nosotros. Ahora, ¿verdad?, aunque la tristeza es algo natural, Pablo dice, nosotros tenemos esperanza. Ahora, este pasaje, además de eso, nos habla de algunas cosas que sucederán cuando Jesús regrese. Entonces vamos a empezar con eso. ¿Qué pasará cuando Jesús regrese? Muchas personas, hermanos, que estudian la profecía bíblica se enfocan en los eventos que sacudirán al mundo alrededor de la venida del Señor. La Biblia, hermanos, tiene mucho que decir acerca del levantamiento y caída de las naciones en los últimos días, pero no es de lo que Pablo trata en nuestro pasaje. Él está preocupado acerca de algo mucho más fundamental. Él quiere que nosotros sepamos qué pasará cuando Jesús regrese, cuando sea que pase, ya sea que pase hoy, ya sea que pase mañana o en 1000 años. Las señales son importantes, pero la segunda venida en sí misma es mucho más importante. Entonces, en este pasaje Pablo lista 6 cosas que pasarán cuando Jesús regrese. Entonces vamos a entrar en eso. En primer lugar, él habla de un retorno repentino. Un retorno repentino. Dice el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Hermanos, el énfasis en el griego es muy fuerte. Es el mismo Señor quien descenderá. Es el mismo Señor. No es un sustituto o un ángel, no algún santo del Antiguo Testamento, no alguna figura imaginaria, sino el Señor mismo retornará. Él retornará corporal y personalmente a la tierra. Después de que Jesús ascendió a los cielos, 2 ángeles se les aparecieron a sus discípulos y les dijeron, ahí en Hechos 1, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Quiero que noten esa frase, este mismo Jesús
nacido en Belén, que creció en Nazaret, el que caminó en los caminos polvorientos de Galilea, quien sanó a los enfermos, levantó a los muertos y predicó el evangelio de las buenas nuevas a los cautivos, fue traicionado, negado, condenado, azotado, crucificado y enterrado en una tumba prestada. Al tercer día resucitó y 40 días después ascendió al cielo, donde por 2000 años ha estado sentado a la diestra de Dios. Este mismo Jesús, despreciado por muchos, siendo la burla de algunos, odiado por otros, este mismo Jesús, cabeza del cuerpo, Señor de la iglesia, creador del universo, este mismo Jesús, el mismo Señor, descenderá del cielo, el que nos salvó, el objeto de nuestras oraciones, la esperanza de cada santo que ha muerto, aquel cuyo mensaje predicamos. Este mismo Jesús regresará a la tierra que lo rechazó. Una vez Él vino como un cordero para el sacrificio, ahora Él regresa como el león de la tribu de Judá. Una vez Él fue juzgado por los hombres, ahora Él viene a juzgar a todos los hombres. Una vez Él fue crucificado, ahora viene para ser coronado. Una vez se burlaron de Él llamándole Rey de los judíos, ahora Él viene como el Rey de reyes y jamás se volverán a burlar de Él. O sea, este mismo Jesús viene otra vez. Un retorno repentino. Ahora, en segundo lugar, Pablo habla de una fuerte exclamación. Una fuerte exclamación. Verso 16. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea que Él descenderá en medio de gran pompa y ceremonia. Él es el grito de autoridad, la voz de majestad y el llamado a la victoria. En los tiempos antiguos, siempre que un rey venía a una villa, el pueblo corría adelante y gritaba: el rey viene, el rey viene. Entonces, en la misma manera, el Rey de Reyes va a hacer su entrada triunfal y todo el mundo lo va a saber. En tercer lugar, Pablo habla de una gran resurrección. El verso 16 sigue diciendo: y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, esta es una declaración de prioridad. Evidentemente, hermanos, algunos en Tesalónica estaban preocupados que cuando Jesús regresara, Él se llevaría a los vivientes, pero dejaría a los cristianos muertos en sus tumbas. Entonces Pablo dice: no se preocupen, los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero que notemos dos pequeñas palabras en nuestro texto. Son los muertos en Cristo quienes son levantados. Los muertos en Cristo. O sea, esta es solo una resurrección de creyentes. Los muertos no salvos son dejados en sus tumbas. O sea, ellos serán levantados en el juicio del gran trono blanco 1000 años después, según Apocalipsis 20. O sea que hay dos resurrecciones y están separadas por 1000 años. Entonces, entendamos lo que nuestro texto está diciendo. Todos los creyentes en Cristo serán levantados. Y hermanos, esto incluye gente que murió 2000 años atrás. Por ejemplo, Santiago, Juan, Pedro, Timoteo, Bernabé. Gente que murió 1500 años atrás, 500 años atrás, 100 años atrás, 50 años atrás, 10 años atrás, 1 año atrás, 1 mes atrás, 1 semana atrás. Incluye a Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley, Charles Spurgeon, etc. Y a todos los santos que murieron esta semana. Entonces, ¿habrá una resurrección literal de la muerte? Habrá una resurrección literal de la muerte. ¿Cómo? Simplemente no lo sabemos. Pero el mismo Dios que levantó a Jesús de la muerte, también levantará de la muerte a todos los que le siguieron. Y esto, hermanos, incluye a aquellos que murieron en el mar.
aquellos cuyos cuerpos fueron cremados, aquellos que murieron en el campo de batalla y aquellos que tuvieron una muerte prolongada, quizás por los efectos de una enfermedad terminal. ¿Qué de aquellos cuyos cuerpos se vaporizaron en alguna explosión, en algún accidente de algún laboratorio? El Dios, hermanos, que creó las moléculas, sabe cómo poner esas moléculas juntas otra vez. Serán resucitados indestructibles, con nuevos cuerpos, vestidos con inmortalidad, sanados, restaurados, levantados para vivir para siempre, resucitados para ya no morir jamás. Y hermanos, no más silla de ruedas, no más cirugías, no más quimioterapia, no más medicina, no más visitas al doctor. Todo eso se fue para siempre. Y hermanos, debemos regocijarnos. La tumba, hermanos, no tiene la victoria final, porque los muertos en Cristo, dice la Biblia aquí, resucitarán primero. Hermanos, me gusta la manera en que lo dijo un escritor puritano llamado Thomas Watson. Él dice lo siguiente: estamos más ciertos de ser levantados de nuestras tumbas que ser levantados de nuestras camas. Y él agregó: oh, cuán precioso es el polvo de un creyente. Entonces, hermanos, habrá, hermanos, una gran resurrección. Ahora, número 4, Pablo habla ahora de un glorioso rapto, Verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Esa frase o la palabra arrebatados se traduce, hermanos, de una palabra griega que significa apoderarse o arrancar algo, apoderarse de algo y llevárselo. O sea, sí implica un cambio de locación. O sea, en este caso significa que los creyentes van a ser literalmente levantados de la tierra. Habrá una generación que nunca verá la muerte, nunca visitará la funeraria, será raptada, levantada de la faz de la tierra. ¿Cómo pasará? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tan rápido es eso, hermanos? Es más rápido de lo que toma como un parpadeo, o sea, más rápido que eso. O sea, en un momento estarás haciendo algo, el siguiente momento estarás volando a los cielos. Un segundo estarás comiendo, el próximo segundo estarás en el aire. Así, de esta manera estaremos aquí un momento y nos habremos ido el próximo. O sea, estoy hablando de qué es lo que pasará cuando Jesús regrese, de acuerdo a este pasaje. Un retorno repentino habrá una fuerte exclamación, una gran resurrección, un glorioso rapto. Y en quinto lugar, Pablo habla de un encuentro feliz. Dice: para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo voy a leer todo el versículo. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, un encuentro feliz. Quiero que note 3 palabras ahí que son claves. Vamos a reunirnos con el Señor, vamos a estar con el Señor y vamos a estar con el Señor para siempre. ¿Se acuerdan, hermanos, lo que dijo el Señor Jesús, lo que le dijo el Señor Jesús al ladrón en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde es el paraíso, hermanos? Es en donde quiera que está Jesús. La gloria de los cielos, hermanos, no son las calles de oro o las puertas de perlas o el río de agua viva. La gloria de los cielos es Jesús. En donde quiera que Él está, es donde el cielo está. Entonces, ese es el feliz encuentro para cada uno de nosotros. Vamos a ver a Jesús cara a cara, en persona. Vamos a estar con Él por siempre. Y en sexto lugar, hermanos, Pablo habla de que habrá una gran
reunión. Otra vez notemos lo que Pablo dice en el verso 17. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que esta es por decir así, la reunión familiar final. Todos los hijos de Dios de todos los siglos, de toda la tierra y nación, van a estar juntos al final con Jesús. Entonces, esto es lo que los cristianos siempre hemos creído. Hermanos, entregamos a nuestros amados al descanso, en la esperanza de que van a ser levantados inmortales cuando Jesús regrese. ¿Sabían, hermanos, por qué la Biblia le llama a la muerte de los cristianos dormir en Jesús? Porque cuando tú te vas a dormir, te levantas después. La muerte, hermanos, no es el final para los cristianos, es solo un glorioso comienzo. Hermanos, la palabra en inglés cementerio viene de una palabra griega que significa el lugar para dormir. Y eso es lo que los primeros cristianos llamaban al lugar de entierro, o sea, el lugar para dormir. El muerto en Cristo se levantará, sus cuerpos serán traídos de regreso por el poder de Dios a través de la resurrección. Ellos serán levantados inmortales de la tumba, y nosotros seremos levantados a través de las nubes para encontrarnos con ellos en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero ahora, hermanos, tenemos la pregunta, ¿verdad?, que hice al principio. ¿Veremos a nuestros amados otra vez? Como dije, muchos de nosotros hemos estado cuando un familiar o un amigo o alguien que queremos se va, y siempre tenemos esa duda, ¿verdad? ¿Vamos a verlos otra vez? Entonces la pregunta es, ¿veremos a nuestros amados otra vez? Y la verdadera respuesta, hermanos, es, y quiero que entiendan esto, la verdadera respuesta es depende. Depende de ellos y depende de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, depende de ellos. Nosotros, hermanos, solo nos reuniremos con nuestros amados si ellos fueron salvos a través de la fe en Jesucristo. Si nuestros amados rechazaron a Cristo, si ellos murieron sin Cristo, no hay una razón bíblica para pensar que los veremos otra vez, a menos, ¿verdad?, que los veamos en el juicio final, donde serán eternamente condenados. Ahora, hermanos, eso no lo podemos saber, porque no sabemos, ¿verdad? A veces quizás esté esa pregunta en algunos, bueno, la persona murió, ¿será que se fue con el Señor o no? Pero, hermanos, no sabemos qué es lo que pasa. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos compartir la palabra con todos, porque no sabemos, ¿verdad? En el último instante, tal vez, a lo mejor nosotros pensamos que se perdió, pero no sabemos, porque a lo mejor en los últimos minutos, los últimos segundos, esa persona, Dios le dio una oportunidad y se puso bien con el Señor. Entonces, pero hay una realidad. ¿Veremos a nuestros amados otra vez? Depende de ellos. O sea, si ellos aceptaron al Señor en su corazón, si ellos fueron salvos a través de Jesucristo, pero si ellos rechazaron a Cristo, si ellos murieron sin Cristo, pues no hay una razón bíblica para pensar que los vamos a ver otra vez. Pero si nuestros amados murieron en Cristo, sí, seguramente los veremos otra vez. O sea que veremos a nuestros amados, depende de ellos. Pero la segunda cosa es, hay una segunda situación que depende de nosotros también. La respuesta de que si veremos a nuestros amados otra vez, también depende de nosotros. ¿Por qué? Porque la pregunta es para nosotros ahora, ¿qué hiciste con Jesús?
¿Es tu Salvador y Señor? ¿Confiaste en Él y solo en Él para el perdón de tus pecados? Hermanos, ¿no sería terrible si nuestros amados fueran al cielo y estuvieran buscándonos y no estuviéramos nosotros ahí? Quiero que medites en estas palabras en tu corazón. Por eso, hermanos, es importante que nos aseguremos de que conocemos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Si nosotros lo hemos conocido a pesar de nuestras situaciones, a pesar de cómo somos, a pesar de que hemos fallado tanto, pero hemos confiado en el Señor para nuestra salvación, pues lógicamente vamos a estar ahí con el Señor. Entonces, asegúrate de que conoces a Jesús como tu Salvador. Veremos a nuestros amados otra vez, depende de ellos. O sea, si ellos aceptaron al Señor en su corazón, los vamos a ver. Pero también depende de nosotros, porque si nosotros aceptamos al Señor, si nosotros somos salvos, claro que los vamos a ver. Entonces, hago la pregunta una última vez. ¿Veremos a nuestros amados otra vez? La respuesta de la Escritura es clara. Los veremos otra vez si conocemos a Cristo y si ellos lo conocieron. Hermanos, debemos confortarnos unos a otros con estas palabras de la Escritura. Nuestra esperanza, hermanos, está en el Señor. Pablo dice que nos entristecemos, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Tanto creyentes como no creyentes moriremos. Todos seremos sepultados. Alrededor del mundo, el pueblo de Dios y los inconversos descansaremos en los cementerios. ¿Qué es lo que marca la diferencia? La única cosa que está entre los no creyentes y nosotros es la palabra de Dios. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que Jesús murió y resucitó. Entonces, si Dios levantó a Jesús, Él también levantará a los que confiaron en Él. Dios lo ha prometido y no miente. O sea que si nosotros rechazamos la palabra de Dios, no tenemos entonces a dónde ir. Miramos a nuestros amados muriendo y nos preguntamos si la resurrección puede ser verdad. Dios dice: mira lo que hice con mi hijo. ¿Habría de hacer menos por aquellos que pusieron su confianza en Él? O sea, poniéndolo de manera simple, nosotros, hermanos, no creemos en la resurrección de los muertos por algo que podemos ver con nuestros ojos. Todo lo que vemos es contrario. La gente muere todo el tiempo. No ha habido resurrección en 2000 años. No. Creemos en la resurrección de los santos porque creemos en la resurrección de Jesús. Fíjense lo que dice el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y hay una razón muy, pero muy especial por la cual la Biblia dice en 1 Corintios: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Otra versión dice: el último enemigo en ser destruido será la muerte. O sea, la muerte, hermanos, no tiene la última palabra. Pensamos que estamos llenos de la tierra de los vivientes a la tierra de los que mueren, pero no, estamos llenos de la tierra de los que mueren a la tierra de los vivientes. Esa, hermanos, es nuestra esperanza. Esa es la promesa de Dios. Entonces, hermanos, regocijémonos, porque la muerte, hermanos, no es el final de nuestra historia. Empecé diciendo, ¿verdad?, de que no nos gusta hablar de la muerte. Pero, hermanos, estas son buenas noticias. Si tú has aceptado al Señor en tu corazón, tú vas a estar con el Señor. Y acuérdate de que todos hemos pecado, todos fallamos. De alguna manera a veces hacemos cosas que no debemos hacer, pero sí hemos confiado en el Señor. Y cada día nosotros una vez más le pedimos: Señor, ayúdanos. Reafirmamos eso,
cada mañana, cada día que nosotros nos levantamos, Señor, ayúdame en este día, Señor. Guarda mi mente, guarda mi boca, guarda mis acciones. Dios, hermanos, es compasivo. La Biblia dice que Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, y el Señor nos levanta y el Señor nos va a preservar con Él. Así que, hermanos, veremos a nuestros amados otra vez. Si ellos creyeron en el Señor, así lo vamos a ver. Si nosotros creemos en el Señor, los vamos a ver una vez más. Otra vez, esa es nuestra esperanza, esa es la promesa de Dios, y regocijemos. Tenemos que regocijarnos, porque la muerte, hermanos, no es el final de nuestra historia. Póngase de pie, amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu promesa que no puede ser rota, oh Dios. Algunas veces flaqueamos, Señor, algunas veces dudamos. El temor a la muerte puede abrumarnos. Cuando esos momentos vengan, recuérdanos lo que hiciste cuando levantaste a tu Hijo de la muerte. Ayúdanos a vivir en esperanza, Señor, y a morir en fe. Y que digamos con todos los santos: ven, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú no nos dejas ninguna duda, Padre. Ayúdanos, Señor. Y permite que, Señor, esto nos haga que, Señor, día y noche podamos nosotros, Señor, estar intercediendo por nuestras familias, por nuestros amigos. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Que nadie se pierda, Señor. Que nadie se quede, Señor. Gracias, Señor, por las grandiosas promesas que tienes para nosotros. Gracias por todo lo que tú ya has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar ventaja de las bendiciones de, Señor, el sacrificio tuyo. Y ayúdanos, Señor. Permite que en esta noche no haya nadie, Señor, que salga de este lugar dudando. No, Señor, tú estás con nosotros, Padre. Y, Señor, si hay alguien que aún, Señor, tiene dudas en esta noche, Señor, te pido que tú pongas, Señor, convicción en su corazón, que él pueda, Señor, clamar a ti, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos escuchas, Señor. Tú nos escuchas y tú nos perdonas. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Manténnos, Señor, en tus caminos. Ayúdanos, Padre. Oh, Señor, y que nadie, Señor, se pierda, Padre. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor.